Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Después de acabar la semana pasada con el análisis de las tres divisiones de la conferencia este, esta semana empezamos con una conferencia oeste que tenía muchas ganas de analizar y por una de mis divisiones favoritas, como es la división Pacífico. Tenemos equipos de absoluta élite, como pueden ser estos Golden State Warriors, como los Clippers, de los que tengo también muchas ganas de hablar. También están los Phoenix Suns. Y luego también, pues bueno, tenemos a Los Ángeles Lakers, que hablaremos también de varias posibilidades. Y luego tenemos a unos Sacramento Kings, que después de 16 años sin playoffs, pues aspiran, como no, al menos a ese play-in que le dé la posibilidad. Y como siempre me acompaña un invitado de lujo que a continuación veréis. A muchos de vosotros, si os gusta la NBA, sobre todo en España, le reconoceréis. Los que lo veáis en YouTube, a un conocido canal, vais a reconocerle. Y bueno, como siempre os voy a pedir que os suscribáis, que no cuesta nada. También si os gusta el vídeo, pues dejar un like, dejar comentarios, que sabéis que siempre os respondo a todos. Y bueno, como siempre, y sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. A todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Ya acabamos la conferencia este y hoy empezamos la conferencia oeste para analizar la que para mí particularmente es una de mis divisiones favoritas, como es la división Pacífico. Y bueno, hoy tenemos a un invitado de lujo que se pasa por primera vez por aquí, por el podcast. Ya llevamos un tiempo hablando, pero sí que es la primera vez que se pasa por aquí a comentar un poquito de NBA y bueno, seguramente muchos le conozcáis. Él es Alberto Medina. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Marcos? ¿Qué Bien, tal? muy bien, muy bien. Oye, muy contento, ya te lo dije antes, de que te pases por aquí porque tenía muchas ganas de hablar contigo, también de ponernos un poco cara. Y oye, qué mejor que para analizar esta división Pacífico, ¿no? Sí, la verdad, pocas divisiones hay más atractivas Sin y duda, más sin duda. controvertidas Sí, y sí, 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 más cosas no. que hablar y que discutir, sin duda, Es vamos. que este año, aparte de atractivo por los equipos, que bueno, siempre es muy atractivo estos equipos, este año hay muchas cositas de las que hablar, ¿eh? O sea, hay bastante chicha que podemos sacar en este episodio. Y además es de las veces en las que la cosa está más indescifrable porque o sea, podemos hablar, pero todavía hay muchas cosas en el aire y no queda tanto para que empiece la Sí, bueno, temporada. de hecho, cuando acabe este episodio voy a editar rápido y mañana subirlo porque como tarda a lo mejor un par de días, algún equipo ya se ha movido y no vale para nada el análisis. Entonces, Totalmente. bueno, y bueno, Alberto, como te comentaba antes, sí que es verdad que sobre todo los que os pasáis por primera vez por aquí, por el Ujú. podcast de Cancha NBA, nos gusta un poco conoceros. Seguramente muchos de los que nos estén escuchando, sobre todo los que te estén viendo en YouTube, pues bueno, ya te pondrán cara por bueno, ser esa tercera pata muy importante dentro de uno de los mayores proyectos, no sé si el mayor, pero uno de los mayores proyectos de NBA en YouTube en este país, en Twitch también como es drafteados. ¿Cómo llevas esto? ¿Cómo fue el entrar con esos dos pedazos de buques? Pues muy ilusionante, la verdad. Estaba muy nervioso al principio, sobre todo, evidentemente, pero muy, muy, muy ilusionante porque al final es mezclar las dos cosas que me gustan, que es periodismo, NBA, y luego tengo total libertad para hacer lo que me da la gana. Es decir, quiero meter una coña, la meto, quiero hacer un montaje, lo hago, quiero hacer X cosa en un reel. Prácticamente no tengo ni que pedir permiso y es un gustazo. Y trabajar con Sergio y con José más. Hay muy buen rollo en la oficina, son como colegas. Entonces, estamos encantados. Encantados. ¿Y cómo fue este proceso? Porque a mí sí que me llama la atención, entiendo, bueno, al principio, pues bueno, sobre todo los que llevamos mucho tiempo viéndolos, pues ellos editaban los vídeos, hacían las cosas, pero claro, no con tanto conocimiento como puedes tener un perfil profesional más orientado como el tuyo. ¿Y cómo fue esto? ¿Sacaron una oferta, tú la viste? Cuéntanos un poquito cómo fue este inicio. Pues fue mitad suerte, mitad coincidencia, mitad un poco de todo. Hubo muchos factores. La primera vez que nos vimos fue en la firma del libro de un colega de
José y de Sergio, que es Eneco. Ujú. Ahí les vi por primera vez, pero estuvimos hablando pues, como cualquier persona, como un fan que era yo de Drafteados en ese momento y ellos, que eran los del canal. Y luego, poco a poco, ya había hecho alguna prueba para entrar en algún canal y demás, y también les hice una entrevista para la universidad, etcétera, y al final fuimos haciendo contacto y un día me llegó un MD de Instagram y me lo propusieron y hicimos un periodo de pruebas y demás y salió todo perfecto. Y bueno, hasta hoy, ¿eh? Que ya vais avanzando poquito a poco, cada vez metiendo más cosillas, ahora estáis más con el tema de Instagram, de los Reels, que la verdad que me parece brutal. Y ya para un poco acabar y ya pasar al análisis, sí que quería preguntarte cómo es un día a día, cómo se prepara en esos vídeos, porque al final, bueno, yo que grabo uno o dos vídeos a la semana y lleva su curro, claro, currarte uno todos los días, tener que editarlo, tener que subirlo, encima siempre a la hora de comer, porque si no la gente, tú sabrás que no come, si no hay vídeo de drafteados. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es el día a día? Pues es ajetreado, es a veces estresante, pero a la vez es tranquilo. O sea, surge todo muy natural. Normalmente vemos el partido del día o los partidos que queramos ver. Llegamos a la oficina, los comentamos, vemos un poco los vídeos que tenemos que hacer el mismo día o la semana, los preparamos y luego ellos graban y yo edito después, hago la miniatura, los gráficos y todo. Claro, digo que es estresante porque normalmente tenemos que sacar, ahora encima con los Reels, Claro. son 7 vídeos en 5 días. Entonces hay veces pues, que llegas justo o demás, pero se hace igual y encantado, vamos. De todas maneras, o sea, esto pasa siempre en cualquier trabajo y demás, pero la parte de oficina, de estar charlando tranquilos, de hacer coñas y luego desde ahí en realidad salen los vídeos, porque o sea, mucha parte se deja la improvisación, pero también gran parte sale de ahí, de idearlo, o sea, es lo que más mola. O sea que te veo contento, ¿no? Con el proyecto, encima es un proyecto que no deja de crecer, yo creo que también, pues un poco con el tema de la NBA en España, ¿no? Que en los últimos años, pues poco a poco parece que se va viendo más en España, también algún horario como el del Sunday, que también como que nos acerca un poco, ¿no? Porque al final es una competición que es muy complicada de seguir y sobre todo si la tienes que compaginar pues con otro trabajo, con estudio. Entonces, pues bueno, yo veo que va para arriba, no solo Drafteados, sino también pues, otros canales. Y bueno, Alberto, oye, si te parece, también quiero aprovechar no solo pues, tu labor en Drafteados, sino también porque, oye, eres un aficionado de la NBA como el que más, ¿no? Siempre te ha Sí, gustado. señor. Ya antes de empezar, y ya sí que vamos a ir a analizar esto, ¿cómo empieza tu afición por la NBA? ¿Empezó por el baloncesto de chiquitito? ¿Jugabas? Cuéntanos un poquito, ¿cómo empezó esto? Pues, o sea, soy aficionado a la NBA desde hace bastante tiempo ya, pero en realidad no soy nativo ni siquiera del baloncesto. Yo de pequeño he jugado toda la vida a balonmano, no he jugado a baloncesto. Pero lo típico, empiezas con tus amigos, a ver concursos de mates, lo típico, lo primero que se podía ver en YouTube hace muchísimo tiempo. Y de ahí poco a poco vas indagando, vas viendo y luego ya, pues, al final es muy fácil engancharte porque la NBA hace muy bien las cosas. Entonces, tienes todo el contenido a mano, puedes ver cualquier cosa en cualquier momento, no es especialmente caro tampoco, entonces es muy, 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 muy fácil. Y ya surge como algo orgánico, al final, entre colegas, como siempre. Eh, También, incluso viendo canales de NBA, viendo drafteados, yo muchas veces me lo ponía con mis colegas, habéis visto esto, habéis visto lo otro, fíjate lo que ha hecho este, fíjate lo que ha hecho lo otro, comentábamos los rumores de todo, y al final eso, de manera orgánica surge y encantado, vamos. Bueno, oye, nada, pues darte la enhorabuena, ¿eh? Y también porque te he visto ahí en un par de vídeos haciendo de suplente de lujo cuando alguno de los dos no podía venir y se te ve cómodo, ¿eh? Se te ve cómodo delante de las cámaras y no solo en temas de edición. Oye, Alberto, pues si te parece, vamos a pasar ya a hablar un poquito de estos equipos, ¿vale? Vamos a ir analizando equipo a equipo, que como tú dijiste antes, tiene bastante miga. Ahí, bueno, como todos sabréis, dentro de esta división tenemos a los Sacramento Kings, tenemos a los Phoenix Suns, a los actuales campeones, a los Golden State Warriors, y luego, por supuesto, tenemos a la dupla de Los Ángeles, que de momento al menos parece que pinta la temporada bastante distinto de uno a otro, ¿eh? Ahora comentaremos. Y bueno, vamos a empezar, si te parece, por los Sacramento Kings, que es un equipo
que yo creo que es una necesidad incipiente de playoffs. Si no me equivoco, llevan ya 16 años, creo que es ahora mismo Sí. el equipo que más tiempo lleva fuera de playoffs. Y esto, para que el que no conozca la NBA, es raro, porque al final siempre pues con el tema del draft se ayuda a los equipos que quedan por abajo, entonces normalmente pues a lo mejor son ciclos quizás de 5 o 6 años como mucho, pero luego pues estos equipos hacen reconstrucciones y pueden optar a los playoffs. En el caso de los Sacramento Kings, ahora hablaremos de los integrantes porque tienen algún jugador interesante que han fichado como Monk, como Werther, luego evidentemente pues tienen a Daron Fox, tienen a Davion Mitchell, jóvenes muy interesantes. Pero así a priori, antes de entrar a hablar un poquito de las altas, de las bajas, de los movimientos que han hecho, ¿qué sensaciones te dan a ti de cara a la temporada estos Sacramento Kings? Pues es una sensación ilusionante, teniendo en cuenta lo que ha sido otros años, pero a la vez de medianía, la verdad. Sí. O sea, tú miras el posible quinteto titular y está bastante bien. O sea, da para soñar. Incluso puedes pensar en irte a play-in perfectamente, porque hay equipos que son peores a priori y que no van a pensar en ganar, y menos con Wembanyama en el, En el en el draft, sí, sí. horizonte. Pero a la vez se me hace realmente complicado verles aspirar por más, al menos de momento. O sea, es cierto que tienen que tienen a algún All-Star, como Sabonis, etcétera, pero realmente, ¿en qué quiero decir? ¿En qué van a confiar su futuro? ¿A qué aspiran? ¿A qué se quieren agarrar? ¿Cuál es ese jugador? Está complicado. Sí, porque al final es lo que tú comentabas, tienen nombres interesantes en el quinteto, como puede ser Darren Fox, evidentemente Domantas Sabonis. Luego tienen dos jóvenes que a mí particularmente me gustan mucho, como el caso de Davion Mitchell, que hay que verlo cómo funciona este año. Luego también tienen a Keegan Murray, que es un joven muy, muy interesante. Jugadores como Malik Monk, Harrison Barnes, lo que comentábamos antes, Kevin Werther, Trey Lyles. Pero al final es lo que tú dices, ¿no? Es un buen quinteto, pero claro, en el oeste te pones a ver equipos y aunque pues equipos como Utah hayan bajado, hay otros equipos que luego analizaremos como el tema de Clippers, que el año pasado no estaban en la ecuación y que este año se meten de cabeza. Entonces da la sensación, no sé, a mí particularmente me deja un poco frío. O sea, sí que es un buen equipo como pasa con otros equipos, pero yo creo que luego hablaremos del techo, pero yo creo que estaría un poco en ese play-in, ¿no? Sí, yo siempre intento fijarme y pensar cuál es el jugador que va a despuntar y cuál es el jugador que va a liderar. Y realmente en estos Kings no se sabe, quiero decir. Si es Fox, Sí, no es un jugador como para llevar a tu equipo a playoffs o lejos de playoffs por sí solo. Si es Sabonis, un poco más de lo mismo. sí, Pueden hacer la labor de equipo piñita, que siempre hay alguno sí. en la NBA, pero realmente es complicado. O sea, es complicado. Además, no es un equipo que tenga sentadas las bases, son bastante jóvenes. El entrenador es nuevo. Es cierto que tienes a Keegan Murray, que ha sido MVP de la Summer League, me parece, Sí. pero de momento, lo que tú has dicho, hay mucha competencia en el oeste y es muy complicado. Eso sí, al menos puede intentar eso, llegar al play-in, una cosa así. Claro, es que el tema de Keegan Murray, que lo comentaba yo antes, a mí es un jugador que me gusta bastante, tengo muchas ganas de verlo. Y bueno, es un jugador que para ser joven, que es joven, tiene 22 años. Entonces es un jugador que ya ha pasado por una etapa universitaria, no es como estos jugadores que al final pues, están un año y se van. Y son de estos jugadores que se supone que tienen ya el techo más estipulado porque ya tienen menos margen de mejora, pero ya entran con un poquito más de saber hacer, ¿no? O sea, yo creo que esto también lo han cogido los Sacramento Kings porque quieren aspirar ya a playoffs. Pero bueno, y a raíz de esto también, yo el tema Haliburton, no sé cómo lo ves tú, pero yo ahí sí que veía un jugador sobre el que construir, ¿eh? O sea, a mí era un jugador que la verdad me encantaba. Los Kings no eran un equipo que me llamase mucho la atención, pero cuando jugaba Haliburton las cosas cambiaban. Sí, y además es el significado que tiene echarlo de la Sí, franquicia de primeras sí, y sin esperárselo prácticamente nadie cuando tú lo que tú dices. O sea, era un jugadorazo, tenías jugador sobre el que construir, lo echas, es cierto, o sea, vienen otros jugadores que son muy buenos, pero la sensación que se te queda es sí, helado, te quedas helado. Entonces, tú lo comentabas antes, la NBA tiene el sistema ascendente y descendente. Estás arriba, pero en unos años vas a volver a estar abajo. sí, Lo que más castiga la NBA es cuando te quedas en medio. Entonces, los Kings cuando estuvieron abajo no aprovecharon o no han tenido suerte con los picks que han sí. cogido, con esas elecciones. Entonces, ahora están en ese punto medio, pero tienen que volver a elegir. Seguir, volver otra vez abajo y volver a perder después de 16 temporadas sin entrar en playoffs no es opción.
¿Pueden subir? Mm, Por los pelos o a mí me dejan muchas dudas, la verdad. Sí, porque bueno, al final es lo que comentábamos antes. Se hicieron incorporaciones interesantes, como la de Malik Monk, que es un jugador muy interesante, todavía tiene 24 años, no nos olvidemos, como la de Kevin Werther, y luego, pues bueno, evidentemente, pues Keegan Murray, también pues Okpala. En cuanto a bajas, pues no perdieron demasiado, sí que perdieron a Donty DiVincenzo, que es un jugador muy interesante, pero da esa sensación. Yo sinceramente, a mí, después de lo de Haliburton, me dejó muy frío, porque si te vas a desprender de un joven de esa calidad sobre el que puedes construir, es como si, no sé, como si los Pistons ahora se desprenden de Cunningham, ¿sabes? Al final son jugadores, yo creo que quizás Cunningham es un poquito mejor, a mí me gusta un poquito más, pero son jugadores que además Haliburton había dicho que le gustaba la franquicia, quería quedarse en la franquicia, quería construir la franquicia. Y incluso hay una anécdota que cuenta que cuando lo llamaron él incluso lloró porque no se quería ir. Y al final, pues tú ya sabes cómo es la NBA, que hoy estás entrando aquí y mañana ahí. Incluso te echan del entrenamiento porque te coges un avión. Entonces, no sé muy bien ese plan que tienen, que sí que, por ejemplo, están siguiendo otros equipos, como puede ser Orlando, como puede ser Detroit, Claro. confiando en los jóvenes e incorporando pues piezas interesantes, como por ejemplo Bogdanovic, incorporaron los Pistons, para hacer ese equipo, que quizá este año no dé para playoffs, pero a lo mejor en 2 o 3 años sí que puede estar ahí con ese talento joven. Efectivamente, o sea, el, el tema aquí que yo veo es, hay veces que los equipos sí que dicen, vale, el jugador joven que tengo no le veo el suficiente potencial, una vez ya he estado unos años con él, no me gusta, no lo veo, lo que sea. El tema es que, ¿qué razón tenías para echar a Haliburton? Ningún. Entonces, por ejemplo, los Spurs se han deshecho de Dejounte Murray, pero tienen una razón muy clara, que es que Sí. quieren hacer tanking para ir a por Wembanyama. Bueno, perfecto. Tienes un plan en el horizonte y todo genial. Pero dio la sensación de que los Kings se hicieron de Haliburton para intentar competir ya. Pero que tiene sentido Sí. por las 16 temporadas que no te has metido a playoff, pero a la vez, ¿competir por qué? Bueno. Es la sensación que da que no hay un objetivo a largo plazo, sino que es todo según va viniendo el viento y así, y así es Sí. complicado, la verdad. Sin duda, sin duda. Bueno, y para acabar ya el análisis de estos Kings, si te parece, sí que me gusta pedirte un techo para este equipo, supongo que será el play-in que antes que habías comentado, y sobre todo un suelo, que es muy interesante. El, hombre, un suelo, es que fíjate, suelo te diría quedarse sin play-in, pero realmente hay 4 equipos, 3 Sí. bastante peores que no van a hacer además de competir prácticamente. Quieren desarrollar jóvenes y buscar rondas de draft. Entonces, eh, es que yo creo que va a estar peleando por play-in el techo, Sí. metiéndose en play-in, diría, nunca en playoff, y el suelo igual quedarte a un puesto o dos de play-in. Sí, sí. La verdad que ahí está complicado porque hay equipos que están haciendo reconstrucciones y sobre todo también lo que tú comentabas antes, el tema Wembanyama llama bastante a los equipos, sobre todo a los Spurs. Y bueno, de un equipo como Sacramento Kings que está en plena, digamos, reconstrucción, aunque se haya quedado ahí un poco en el medio, pasamos a un equipo que a priori debería aspirar a todo, como son los Phoenix Suns, pero todos sabemos que, ojo, hay problemas internos desde ese Game 7 contra Dallas, que fue una auténtica locura, una auténtica paliza de los Mavericks. Ahora en pretemporada, en el Media Day, habló Monty Williams de que llevaba desde entonces sin hablar con DeAndre Ayton, ya sabíamos que había algún problema. Evidentemente no estamos ahí, no somos insiders de la NBA para ver cómo va la cosa, pero yo por lo que he podido leer, parece que hay un poco de dudas de este proyecto que el año pasado y hace un par de años parecía ir para arriba e incluso poder llegar a aspirar a ser campeón de la NBA. Sí, tienen un lío muy importante montado en los Suns, porque además tienen problemas a todos los estamentos de la franquicia posibles. Tienen problemas en la gerencia, el ¿Ves? dueño, Sí, el cual está vendiendo la franquicia, tienen problemas en las oficinas con DeAndre Ayton y tiene problemas el mismo entrenador con el propio DeAndre Ayton. sí, Entonces, es muy, 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 muy... Fíjate que siempre ha sido una franquicia estos últimos años sí. modélica en el sentido de que han ido avanzando poco a poco, han ido haciendo las cosas muy bien, pero de repente en una temporada o dos da la sensación de que se está tambaleando todo y puede salir o muy bien
o muy mal, sin término medio. Entonces es bastante complicado. Sí, porque al final tú ves el quinteto titular que más o menos se mantiene. Bueno, también hay que hablar del tema de Jay Crowder, que ha pedido salir, que es muy importante. Son estos jugadores como también PJ Tucker, quizás, que te dan esos más intangibles, ¿no? Este jugador que no se ve tanto en las estadísticas, pero que al final es clave, sobre todo si quieres luchar por un campeonato. Pero bueno, ves ahí a nombres como el de Chris Paul, aunque obviamente ya tiene 37 años, a mí es un jugador que me encanta, ¿eh? Pero evidentemente pues la da va para todos y al final pues veremos cómo está esta temporada. Luego tienes a uno de los mejores de la NBA para mí sin duda, como Devin Booker, tienes a Michael Bridges, tienes también a DeAndre Ayton, que bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un gran jugador. Y luego pues bueno, el banquillo tienes jugadores como Cameron Payne, Landry Shamet, Cam Johnson, Torrey Craig, Dario Saric, Damian Lee. O sea, tienes una plantilla a priori, ahora veremos también el puesto de 4 que se queda un poco cojo con el tema de Jay Crowder, pero a priori para competir, yo creo que por todo en el oeste, o ese debería ser el objetivo, ¿no? Sí, lo que tú comentabas, el mayor problema que surge a nivel de plantilla es el tema de Jay Crowder, que parece un problema menor, dices, bueno, Sí, Jay Crowder está bien, pero es un problemón importante, porque, según parece, no le iban a asegurar la titularidad con Cam Johnson, y él no quiere ser suplente, entonces quiere irse. ¿Qué pasa si quitas de la ecuación a Jay Crowder? Pues que pierdes al que era el sexto hombre, que era Cam, que ahora es titular, claro. y el banquillo se te queda bastante, bastante flojo, Sí. Sí, sí, por no decir muy flojo. sí, es que un hombre, y sobre todo es que ese puesto de 4, yo tengo la sensación de que la NBA es clave, ¿no? O sea, ese puesto de Sí, lo que comentábamos antes, el PJ Tucker no se le hace tanto caso, pero bueno, lo vimos, por ejemplo, en el caso de PJ Tucker con los Milwaukee Bucks, que fue absolutamente claro. Evidentemente los focos se los va a llevar Giannis, obviamente se los va a llevar Middleton, se los va a llevar Holiday, pero yo creo que ese anillo sin PJ Tucker, no sé si lo hubieran ganado, pero sería muy complicado. Y de hecho este año, para mí, Filadelfia vuelve a ser favorito, veremos el nivel de Harden, pero vuelve a ser favorito por el tema PJ Tucker. A mí este tipo de jugadores que no están tanto en los focos, creo que son claves, sobre todo, quizá no tanto para la regular season, pero sí para el playoff, ¿no? sí, ya vemos muchos equipos los cuales los quintetos son todo forwards, Sí, o casi todo forwards, porque es quizá la posición más versátil, te permite, perdón, defender a casi todo el mundo, eh, y da mucho juego a los entrenadores y realmente es difícil de descifrar en ataque. Entonces, es un problema importante quedarte sin Jay Crowder. Es cierto que pueden hacer movimientos y deberían de hacer sí, movimientos, pero además no es solo quedarte sin Jay Crowder, es que todavía tienen a Jay Crowder. Entonces, eso además es sí, tóxico porque tienes una persona que no quiere estar en tu equipo. sí. Si a eso le juntas el tema de Andreito, que no se sabe si quiere Veremos. estar tampoco, Sí, y todo lo demás, es un problema importante. Además, el otro día perdieron el partido de pretemporada, contra el equipo de Australia, contra los sí, 76ers, sí. y precisamente las sensaciones no fueron buenas. Era un equipo con muchos automatismos, era un equipo que iba solo, daba la sensación de ir fluido, ir solo, y que con esos automatismos podían llegar a playoff tranquilamente. Pero ahora mismo hay bastante, bastante más dudas, la verdad. Sí, es que al final, respecto al año pasado, tampoco se ha movido mucho. Sí que han hecho algunas incorporaciones, pero bastante menores. Al final, pues tenemos a Frank Jackson, tenemos a Landal, tenemos a Damian Lee, quizás el que más nos puede sonar, a Okogie también por ahí. Y luego, por ejemplo, en cuanto a bajas, han perdido a un jugador como Jabak Magui, que sigue quizás, no es lo que era antes, obviamente todos tenemos ese Jabak Magui de los Warriors, pero es un jugador importante. Y no olvidemos que este equipo bueno, perdió en semifinales, en aquel 4-3, el partido que comentábamos antes, pero viene de ser primero el año pasado con 64 victorias, que creo, si no me equivoco, era el récord de la franquicia históricamente. Entonces, es un equipo que yo creo que todo lo que no sea plantarse en unas finales de conferencia y con el equipo que tiene, aunque le falte lo que tú dices, algún ajuste, sobre todo en esa posición de 4, para mí sería un fracaso la temporada. Sí, ya te digo, o sea, es muy complicado ver dónde pueden llegar y dónde no. Precisamente, yo creo que son además candidato número uno a equipo que se la pega. Sí, Se la pega esta temporada totalmente. Porque además da la sensación de que están a una o dos piezas que fallen, de que se desmorone todo. sí, Chris Paul le tiene cariño al proyecto, pero quiero decir, él mismo criticó al dueño, sí. él quiere ganar.
Y no sé si de verdad ve, o sea, si de verdad siente que el proyecto está estancado y que no crece, no sé qué va a pensar. Lo dicho, está la pieza Ayton. Hay muchas cosas que da la sensación de que si algo se tuerce o se va torciendo la temporada, realmente van a explotar. Y es que está muy, muy, muy competido Sí. meterte en playoff y ahora mismo hay muchísimos equipos muy buenos y por muchos automatismos que tú tengas, te van a meter en problemas. Y bueno, aprovechando esta reflexión que nos regalas ahora mismo, vamos a aprovechar y ya vamos acabando con este equipo para que me digas el techo y el suelo. El suelo supongo que lo que acabas de comentar, ¿no? Un poco que se la peguen, pero ¿hasta dónde piensas que pueden llegar pegándosela a estos Phoenix Suns con la plantilla que manejan este año? Hombre, pegársela mínimo play-in tienes Sí, que hacer, sí, mínimo. sí. Por no decir incluso playoff. Pero es que es verdad que hay mucha competencia. Otro año igual, bueno, no lo sé, pero hay muchísima competencia y en el techo, te diría finales de conferencia, puede ser, semifinales, una cosa así. No les veo ganando la NBA en ningún caso, a menos que se tienen que hacer algún traspaso, tiene que ir todo muy bien. Dicho, es, dicho esto, la ganarán, pero De hecho, esto la ganarán seguro, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0. Eh, Pero pero de verdad que o sea, se me hace muy complicado verles en ese punto medio. Muy, sí, muy, muy complicado. a día de hoy, sin duda. Y bueno, pasamos de estos Phoenix Suns, bueno, veremos cómo transcurre la temporada, si hay algún cambio con Jane Crowder, algún tipo de traspaso. Pasamos a los actuales campeones. Unos Golden State Warriors, que bueno, el año pasado volvieron yo creo a maravillarnos a todos. Un equipo diferente al que había ganado los otros anillos, sobre todo los dos de Kevin Durant, pero un equipo muy solvente, un equipo bueno, con un Stephen Curry a nivel MVP, sobre todo en los playoffs, la vuelta de Klay Thompson, también un Draymond Green que, bueno, en partidos particulares pues salió y sacó ese Draymond Green que todos esperábamos, un Jordan Poole que yo creo que fue una sorpresa. Pero bueno, este año se presenta también como un poco de incógnita, ¿no? Porque al final sí que es verdad que pues, han tenido un par de refuerzos interesantes, como el de Di Vincenzo, como ya Michael Green, que creo que pueden aportar bastante al equipo, pero se le han ido algunas piezas, como la de Gary Payton, como la de Otto Porter, que no son estos jugadores principales, como puede ser un Curry, como puede ser un Clay, incluso ahora un Poole, un Green, pero son jugadores que el año pasado, y sobre todo en playoffs, tuvieron bastante importancia de cara a llevarse el título. ¿Cómo ves tú a estos Golden State Warriors de cara a este año? Sí, totalmente. O sea, para mí la ausencia de sus jugadores es capital. Y el que tiene un especial marrón o responsabilidad, mejor dicho, es Steve Kerr. Para mí, el 90% de la temporada depende de él porque va a tener que gestionar muchas cosas y va a tener que gestionarlas muy bien. Va a tener que gestionar, por una parte, el tema de Poole con Wiggins, eso es evidente. Va a tener que gestionar el tema de Wiseman, que también está ahí. Y va a tener que gestionar la ausencia de estos jugadores que le daban una rotación a los Warriors que era impresionante, porque despedazaba a cualquier equipo. Entraban y daban energía, daban defensa, daban versatilidad, tenían centímetros, tenían prácticamente todo. Ahora es verdad que llega Dante Vincenzo, que no está mal, es un jugadorazo además, a mí me encanta, pero me da la sensación de que te puedes quedar un poco cojo y que todo depende de cómo lo gestione él y veremos hasta dónde llega. Sí, sin duda, porque al final, pues bueno, tú lees el quinteto y la verdad que es un quinteto de ensueño, ¿no? Con Stephen Curry, que ha vuelto a un gran nivel, tienes también a Klay Thompson, tienes a Andrew Wiggins, tienes a Draymond Green, luego tenemos a Kevon Looney, que también veremos el nivel de Wiseman, porque obviamente es pretemporada, pero parece que está a un gran nivel, lleva un año sin jugar, preparándose, creo que puede ser capital de este año. Y luego, pues bueno, tienes a jóvenes figuras, bueno, la que ya ha explotado como la de Jordan Poole, pero también tienes a jugadores muy interesantes que este año creo que van a tener que dar un pasito enfrente, como el caso de Moody, como el caso de Kuminga, también tienes la incorporación de Dante DiVincenzo, que también puede ser interesante. Yo creo que es un equipo que se ha reforzado bien, ha hecho pues pequeños movimientos que creo que han estado bien, pero es que es lo que tú comentabas antes. Han perdido a estos jugadores que son muy, muy importantes y es una franquicia que además
este año sí que es verdad que puede ser el último porque es una de las franquicias más comprometidas a nivel salarial. Creo que este año están pagando 191 millones o una barbaridad así porque llevan un montón de años ya metidos con tema de impuestos de lujo. Tienen marrones encima de la mesa, como la renovación de Green, que Green ha dicho que quiere un Sí. contrato de superestrella y en estos Warriors está complicado que te den ese contrato porque ya no caben más, obviamente. Luego también el tema de Wiggins, que tienen que ver a ver qué hacen con él, que el año pasado fue completamente capital en el anillo, en los playoffs. De hecho, en algún partido incluso de la final se llegó a pensar que podía incluso ser MVP de las finales, lo que pasa que estaba por ahí un extraterrestre como Curry. Pero es una franquicia que da la sensación, luego veremos, pero que puede ser este último baile de verdad de los Golden State Warriors como lo conocíamos. Y la verdad que mola mucho este The Last Dance. De hecho, ojalá hagan un documental de este año y vaya todo como el de los Chicago Bulls. Pero también da pena, ¿no? Da cierta pena porque es un equipo, joder, nos ha marcado, sobre todo a la gente que hemos visto en la NBA, es un equipo que ha marcado una época. En el caso de Steve Kerr, 8 años lleva de entrenador, este es el noveno y tiene 4 anillos. Al final es un equipo que todos nos ha reconciliado un poco con el baloncesto, ¿no? Sí, es el equipo más divertido, sin duda, de ver de los últimos años. Eh, y es francamente complicado que sigan todos juntos. El- la primera dificultad que tienen, bueno, tienen ahora hasta el 17 de octubre los Warriors para pensarse si extender a Jordan Poole, que parece que no lo van a hacer, y después Jordan Poole pasa a ser agente libre restringido. Sí. Ahí entra otras renovaciones que se han hecho últimamente, que han sido por un dineral, como la de Branson, como la de Anthony Simons, como la de Tyler Hero, que de hecho le mencionó una historia el propio Poole. Entonces, Poole nunca ha tenido un contratazo y dudo que pida menos. Y eso es un problema para los Warriors porque van a tener que elegir entre Wiggins o Poole. Y ahí ya es verdaderamente complicado porque es para cuestión de gustos. Además, no solo, no solo esa dificultad, sino que después viene el tema Green. Si Está. le pagas ese dineral a Jordan Poole, tampoco va a haber suficiente dinero para Green y Green ha dicho que quiere un máximo, que quiere mucho dinero. Entonces, es un marrón importante. Está el debate de con qué te quedarías, de con Wiggins o con Poole. Poole es un jugador muy eléctrico, muy eléctrico. No sé si más replicable, pero muy eléctrico. Y Wiggins ahora mismo es esa figura de alero, de Sí, forward que te hace 3&D, absolutamente todo. que, Sí, eso es, que ahora está muy demandada además en la NBA, muy complicado encontrar un jugador así. Y de hecho, Wiggins a mí es uno de los jugadores que, evidentemente, fuera de Stephen Curry del año pasado, uh -huh. que más me sorprendió, yo creo que también a todo el mundo, porque es un jugador que se ha reconvertido muchísimo. O sea, se ha reconvertido porque él al final, Pick 1, lo normal es que quiera ser una estrella, ¿no? Liderar una franquicia. Y ya no es que no lideres una franquicia, es que en muchos momentos parece ser la cuarta espada de una franquicia detrás de ese Big Three de los Warriors. Y eso es complicado, no todos los jugadores saben aceptar eso. Y bueno, hablamos antes el caso de Jay Crowder, que ni siquiera acepta el ser suplente. Eso es. Además, hay que tener en cuenta también, imaginémonos que se quedan imaginémonos, perdón, que se quedan con Jordan Poole. Jordan Poole pasaría a estar en el quinteto inicial, evidentemente. Y la temporada pasada o sea, fue bastante intermitente. Hubo algunos ratos, cuando estaba en el quinteto inicial, quiero decir, hubo ratos en los que jugó muy bien, pero hubo ratos en los que de verdad no compensaba tener a Stephen Curry, a Klay Thompson y a Jordan Poole. O sea, tienes muchísimo triple, pero evidentemente se te cae por otros lados el equipo. Sí. Entonces, tengo bastantes dudas de qué van a hacer, la verdad. Y con estas dudas que tenemos, que tienes, que yo creo que todo el mundo tiene, ¿dónde pondrías tú el techo y el suelo de este equipo? Supongo que el techo, pues repetir anillo, ¿no? Efectivamente, sin duda. Además, pese a todas las bajas, Sí. Steve Kerr es un entrenadorazo. Entonces, cuando he dicho que todo depende de cómo lo gestione, Lo casi gestionará seguro que lo bien, va a seguro. gestionar bien, porque es buenísimo en lo suyo. Sí. Entonces, de hecho, evidentemente, repetir campeonato y suelo, no lo sé, una malísima primera ronda, semifinales de conferencia, algo así, pero me cuesta, o sea, a mí verles caer en primera ronda me costaría muchísimo. Sí, sin duda, sin duda. Yo estoy contigo y yo creo que aparte de la regular season la van a hacer bien.
creo que los jóvenes, con lo que hablabas antes, Moody, Kumiga, van a dar ese pasito adelante y creo que lo van a hacer bien. Yo creo que también Kerr es el entrenador ideal para esto, para pues, desarrollarlos. El año pasado ya vimos cómo le fue dando minutitos para que se fueran desarrollando y este año sin duda pues tienen que dar ese paso al frente y creo que parte de las expectativas que tengan estos Warriors de cara a la temporada también depende de estos jóvenes, aunque obviamente en menor medida que pues, las estrellas, que Wiggins también siga al mismo nivel, que Green no dé un bajón físico, pero al final estos jóvenes van a ser clave en la lucha si quieren sobre todo revalidar el anillo. Sí, totalmente. Y todo con la incógnita de Wiseman. Correcto, No ahí olvidemos que estamos, Wiseman ahí es un estamos, número 2 ahí que estamos. lleva sin jugar desde abril del 2021, me parece. Hace muchísimo. Que se lesionó y que ha estado lastrado por las lesiones, pero sigue siendo un jugador con un potencial enorme. Lo que no sabemos es cómo va a volver. Pero evidentemente va a reclamar un sitio en el equipo titular, lo más probable, o igual en un rol de sexto hombre, pero la idea sería que acabara en el quinteto titular. Veremos también sobre todo en el reparto de roles y en la cantidad de tiros que se puede tirar, en la cantidad de importancia que puede lograr. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues oye, vamos a pasar ahora a, yo creo, una de las duplas más interesantes de equipos dentro de la NBA. Y obviamente son los equipos de Los Ángeles. Quería dejarlos para el final porque creo que hay mucha chicha, uno por arriba y otro por abajo, o por lo menos por el momento si no hay ningún traspaso. Y obviamente estamos hablando de Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers. Y bueno, vamos a empezar, si te parece bien, Alberto, por el equipo que a priori tiene el techo más alto. El año pasado, pues evidentemente con la lesión de Leonard, la cosa fue muy distinta, pero ahora hablaremos porque no es solo Leonard, no es solo Paul George, para mí es uno de los rosters más completos de toda la NBA, tanto en ataque como en defensa. Pero bueno, antes de ponernos a analizar un poco, hablar de las incorporaciones, de las bajas, de lo que ha pasado en esta offseason, aparte, evidentemente, de la vuelta de Kawhi, ¿cómo ves tú de cara a la temporada a estos Clippers? Porque yo la verdad que tengo un hype enorme con ellos. Sí, muy, muy, muy ilusionante. Vuelve Kawhi, pero es que además lo que dices tú, han conformado un equipo buenísimo y completísimo. Eso es. Eh, si antes hablábamos de que todas las temporadas hay un equipo piñita, ese equipo piñita, también mucho mérito de Tyronn Lue, normalmente han sido los Clippers, pero claro, ahora tienes que volver a añadir a los traspasos que han hecho, a Kawhi, etcétera. Entonces, al final lo que te queda es un equipo que en defensa van a morder como perros malos y en ataque al final tienes dos estrellas super clase y una cantidad de complementos que es un equipo temible y muy difícil de hincarle el diente, sobre todo. Y yo creo también un equipo del que se habla poco de Tyronn Lue, no sabes a ti lo que te parece, pero a mí me parece también un entrenadorazo. Y es que el año pasado metió un play-in con el equipo que tuvo, sacó a figuras como Reggie Jackson, que la verdad parecía un jugador de rol sin más, y el año pasado hizo absolutas actuaciones de estrella. Y es lo que tú comentabas, vamos a repasar un poquito ahora el roster que tienen, porque al final, pues bueno, nos queda un quinteto posible con Reggie Jackson, con Paul George, con Kawhi, con Batum, con Zubac, pero es que luego miramos al banquillo y tenemos a Terance Mann, muy interesante este jugador. Tenemos a John Wall, que al final está cobrando 6 millones. Oye, veremos lo que pasa con John Wall. John Wall antes de la lesión, sí que es verdad que después de la lesión, pues no se le vio igual, obviamente, pero antes de la lesión, a mí sinceramente me parecía un jugador increíble. Yo siempre lo digo, tengo muchas ganas de verle este año y al final, por un contratito de 6 millones está muy bien probarlo. Pero es que luego tenemos Norman Powell, tenemos a Luke Kennard, que no nos olvidemos el acierto que tiene este hombre desde la línea de tres y lo que puede aportar al equipo. Tenemos a Marcus Morris, tenemos a Robert Covington, que es un jugador también que aporta muchísimo, te puede aportar adelante, pero sobre todo también te puede aportar atrás, Amir Coffey, Moses Brown. Tenemos un roster que tú te pones a analizar uno por uno y dices, es que ¿por dónde le van a meter mano a este equipo? Porque es que lo que tú decías, tiene dos estrellas, superestrellas como Kawhi y como es Paul George a nivel ofensivo, aunque Kawhi también defensivamente pues te pueden aportar, pero es que luego tienes unos perros de presa ahí atrás que es increíble. Sí, o sea, prácticamente son dos quintetos Eso titulares es. porque todos esos jugadores podrían ser titulares en otros equipos perfectamente. Quizá la única posición que se queda un poco coja puede ser el pívot El suplente de pívot. Irona Hartenstein, que era Sí, bastante bueno, sí. lleva bastante bien su rol además, pero es que el resto es increíble. Y luego está también, como decías, el tema de John Wall,
que a mí me genera dudas, pero claro, es que Claro. no se sabe cómo va a volver. Tuvo los problemas de lesiones, luego tuvo problemas mentales, escribió también en Players Tribune y demás, y no se sabe cómo va a estar. O sea, por una parte, puede ser muy ilusionante, porque incluso una vuelta adaptada a un rol específico puede molar muchísimo, y más en estos Clippers que son un equipo de juego duro, de vamos todos a una piñita, pero por otra parte, o sea, evidentemente el John Wall de antes no va a ser. Obviamente. Entonces, siempre queda esa duda, pero realmente luego en ataques, o sea, dan miedo, dan miedo. Además, en playoffs, lo que se castiga muchísimo es cuando un equipo tiene debilidades. Se castiga, este jugador no defiende, le atacamos. Por aquí cojea, intentamos ir por ahí, pero es que los Clippers, o sea, luego se verá en temporada regular, pero aparentemente, o sea, son un muro. Sí, sí, sin duda. Es lo que tú comentabas. Al final sí que es verdad que en la posición, sobre todo de 5 de pivot, se queda un poco cojo. A mí Hartenstein es un jugador que me gusta mucho, me gusta muchísimo. Creo que fue una incorporación muy buena de la que no se habló de los New York Knicks. Al final, pues se habló de otras incorporaciones, evidentemente, y es una incorporación que a mí me extrañó que hiciera los Knicks porque me parece muy buena y a un precio bastante asequible y creo que es una pérdida importante para estos Clippers. Pero bueno, al final pues tienes a Zubac que te puede hacer ahí el trabajo, luego también tienes a Morris por ahí a lo mejor pues para jugar un poco con un quinteto más pequeño quizás, o sea, tienen alternativas. Evidentemente ya si tuvieran un pivot buenísimo pues ya se acabó esto. Pero oye, también tienes esa alternativa, ¿no? De quintetos pequeños, que ahora la NBA también parece que tienes que tener a ese tipo de jugador para determinadas alineaciones, para determinadas eliminatorias, sobre todo en playoffs. Entonces yo al final lo veo completísimo. O sea, es lo que tú dices. Te salen dos quintetos titulares, yo creo, tienes una rotación que yo bueno, que he estado pues, viendo todas las rotaciones de todos los equipos de la liga, se me ocurren pocas rotaciones mejores que esta. Así que te puedo discutir a lo mejor un quinteto que haya más equipos que pues, se pueda igualar, pero en cuanto a rotación de que te puedan aportar ese banquillo, y no olvidemos que al final tener una rotación tan amplia te hace que en regular season puedan descansar más tus estrellas, que sigas pudiendo estar por arriba, manteniendo ventaja de campo, porque al final estos equipos también un poco, pues el hecho de perder esa ventaja de campo, tienes que poner a tus mejores jugadores. Pues, si tienes a otros jugadores en el banquillo que aún así te pueden seguir ganando, pues evidentemente vas a llegar fresquísimo a los playoffs. Sí, además aquí se juntan dos cosas. Salió el otro día la encuesta de los GM y me parece que salió Tyronn Lue como el que mejores ajustes hace Sí. en playoffs. Entonces, le está dando la plantilla más completa y con más herramientas para poder hacer todo tipo de quintetos y jugarretas a un especialista en eso. Y si alguien se pregunta, pero si son jugadores tan buenos y da para dos quintetos, no hay una lucha de egos. Es que además es buenísimo administrando eso Tyronn Lue. Y es muy valorado y muy respetado por los jugadores. Entonces, en principio, todo es idílico. Todo es perfecto ahora mismo. Luego, luego, Veremos. luego veremos, ¿eh? Porque siempre, por ejemplo, en los vídeos de pronósticos siempre lo digo, es que esto es imposible de pronosticar. Evidentemente la NBA es que es complicadísimo, porque al final a lo mejor se te vuelve a lesionar Kawhi y ya está, se acabó. Se te lesionan los dos y se acabó. Se te lesionan dos del banquillo que son claves y se acabó. Pero bueno, siempre que decimos esto, evidentemente hablamos de las condiciones ideales, que no pase absolutamente nada, que todo vaya bien. Y un poco poniéndonos en estas condiciones, Alberto, ¿dónde ves tú el techo de este equipo? ¿Tú crees que puede llegar para lograr ese ansiado campeonato? Y bueno, por supuesto también, ¿dónde ves el suelo de estos Clippers? Que recordemos que el año pasado, evidentemente por las lesiones, pero bueno, jugaron el play-in, al final se quedaron sin playoffs, creo que fue contra los Wolves, si no me equivoco, que acabaron perdiendo en esa eliminatoria, me parece. Ahora no recuerdo bien, pero me parece que sí. ¿Dónde ves tú este techo y este suelo de esta franquicia? Pues, de hecho, indudablemente Anillo, me parece un equipazo, la mejor plantilla de la Sí. NBA, nombre por nombre, sin duda. Y suelo, eh, igual, lo dicho, una mala primera ronda, pero igual me costaría bastante verlo. O sea, lo normal es que sean semifinales, finales, luego depende contra quién te toque competir, pero, o sea, si realmente es el equipo al que no te vas a querer enfrentar, el que va a dar miedo. Sí, yo la verdad que no los veo perdiendo el factor Claro. cancha, ni de coña, y yo creo que este equipo también, si llega a la situación de su último partido, yo creo que este tipo de jugadores también va a ser muy, muy complicado de vencer. Y bueno, Alberto, acabamos de analizar a la que tú comentabas que para ti
era la mejor plantilla de toda la NBA de cara a esta temporada. Y pasamos no a la peor, evidentemente, pero sí a una de las más discutidas. Y no debería ser así, porque si alguien que a lo mejor se haya perdido las 2, 3 últimas temporadas de la NBA, le hablas de un equipo con Anthony Davis, LeBron James y Russell Westbrook, así a priori daría bastante miedo, aparte, bueno, de otros nombres que ahora comentaremos. Pero parece que la situación en este lado de Los Ángeles cambia bastante respecto a su vecino, ¿no? Sí, o sea, ahora mismo Los Ángeles Lakers es un polvorín ahora mismo. Y es muy complicado analizar cualquier cosa porque hay dos situaciones paralelas. Sí, Una con el roster actual y dos con un traspaso prácticamente inminente que dejó caer el otro día. sí. Todo pende de un hilo. Entonces, si no se da el traspaso de Westbrook, es una cosa muy distinta. Y si se da, puede ser otra. No, estamos Porque, hablando de claro, ese traspaso que llevaría Westbrook más las 2 primeras rondas que tiene, si no me equivoco, del 2027 y 2029, sí. y traería a 2 jugadores muy interesantes que también yo creo que se necesitan bastante, ¿no? Estos 2 jugadores en Los Ángeles. Y es lo que tú comentas, ¿no? Tenemos la situación Westbrook, la situación sin Westbrook, y es bastante diferente. Sí, de todas maneras, o sea, Los Ángeles. Bueno, se me olvidó Siempre decir, ha bueno, sido. serían Miles Turner y Al Hill, ¿no? O sea, un poco para poner en contexto a la gente que estará diciendo, oye, pero ¿cuáles son esos 2 jugadores que llegarían a estos Lakers? Sí, los Lakers vienen haciendo cosas un poco raras, porque cuando estaba Vogel al principio optaron por un roster muy defensivo, al lado de LeBron y Anthony Davis, ganaron el anillo. Luego optaron a uno muy ofensivo, salió fatal, con Westbrook además, salió fatal. Se despidió al entrenador. Y ahora viene Darvin Ham y otra vez intentaron ir en verano a por Kyrie Irving, no salió la cosa y ahora está la posibilidad del traspaso por Buddy Hield y Turner. Sería volver otra vez a un roster muy defensivo, muy, muy, muy defensivo. Entonces, si no lo hacen, la vida es muy complicada y el roster no hay por donde se sostenga. Y es perder un año. Y si lo hacen, cosa que le han prometido a LeBron, además, porque LeBron renovó y la renovación se basaba en poder competir, básicamente, si lo hacen, quedaría un quinteto que da mucho miedo, muy completo, muy compacto, muy defensivo, con tiro exterior y sobre todo con LeBron y con Anthony Davis muy bien rodeados, la verdad. Es que lo que cambia la NBA, ¿eh? Porque es lo que te comentaba antes al principio, que yo, oye, en cuanto acabemos este vídeo voy a editarlo, mañana lo voy a subir, porque claro, este análisis no puede valer de nada, aunque bueno, estemos contemplando pues estos 2 escenarios, ¿no? El que queremos todos de ver a los Lakers, porque siempre es un equipo que gusta ver arriba. A mí particularmente pues me gusta ver a LeBron en playoffs, compitiendo por todo. Veremos también, ahora hablaremos de Anthony Davis, pero es que ahora mismo es lo que tú comentas. Tienes un quinteto que se te puede quedar con Westbrook, con Beverly, quizás Lonnie Walker, tenemos a LeBron James, Anthony Davis de 5, que sabemos que tampoco le gusta demasiado. Entonces, veremos también si le convencen, aunque él parece que dijo que está dispuesto a ello, evidentemente. Pero también es un equipo que viene con un entrenador novato, o sea, novato dentro de head coach, aunque lleva ya varios años dentro de la NBA. Y bueno, a priori es que a los Lakers le vendría mucho mejor el otro quinteto. O sea, Russell Westbrook es un jugador que en equipos, como por ejemplo cuando estuvo en Washington lo hizo muy bien. De hecho, hizo una buena temporada con ellos, pero claro, es un jugador que necesita balón, que no puede tener otras 2 estrellas como LeBron, como Anthony Davis. Los Lakers también necesitan tiro exterior. Evidentemente, Russell Westbrook no es tu hombre y necesitan esa defensa que, evidentemente, Russell Westbrook tampoco es tu hombre. Entonces, todo va a depender de esto, porque luego pues, tienen otros nombres interesantes, como el de Kendrick Nunn, que vuelve, el de Dennis Schroeder, que oye, es un jugador que en el Eurobasket volvió a sorprendernos a todos. Tienes a algunos jugadores jóvenes, como Austin Reeves, que a mí particularmente me gusta bastante. Tienes a Wayne Gabriel, tienes a Thomas Bryant, que son, oye, jugadores interesantes. Quizás no al nivel, obviamente, del banquillo de los Clippers para competir por todo, pero si haces este traspaso, la cosa cambia mucho en estos Lakers. Sí, la gente puede preguntarse, pero si está tan clara la mejoría, ¿por qué no lo hacen ya?
Pues porque ya lo dijo Pelinka, que esas 2 rondas son lo más preciado que tiene ahora mismo Lakers porque es lo que le da la posibilidad de traer jugadores y de mejorar el equipo. Eso La es. cosa es, LeBron ha renovado hasta la 24-25. LeBron quiere ganar. La pregunta aquí que se formula todo el mundo es, si tú haces este traspaso, ¿te aseguras ganar o estar muy cerca? Te aseguras tener muy buen quinteto y un Ya está. plantillón. Ahora, hay muchísima competencia, el oeste es muy complicado y tampoco sería nada seguro. Además, si haces este traspaso, te deshaces prácticamente de la posibilidad de traer a Irving, Claro. que es la preferida por los Lakers, porque si no, no habría tanta duda, evidentemente. Claro. Entonces, tiras esta temporada a la basura con LeBron con 35.000 años por esperar a la siguiente y a ver qué pasa y fiar de Irving, que esa es otra, o apuestas ya y tiras con todo. Esa es la Sí. principal duda de los Lakers. Mi, lo que yo creo es que acabarán apretando el botón porque al final LeBron tiene urgencia de ganar y quiere competir ya lo dijo, no se va a volver a quedar sin pie. Pero es algo muy complicado, que yo creo que también es lo que tiene que ver la gente, ¿no? Al final, evidentemente, Pelinka lo que quiere es ganar, quiere pues que los Lakers estén ahí arriba, evidentemente tienes que tener contento a LeBron, es lo que tú comentas, con esos 35.000, 36.000 años que tiene LeBron actualmente, pues obviamente le urge ganar, está en un proyecto que tiene que ser ganador. Y creo que es muy complicado la situación que tiene ahora. Yo estoy contigo que creo que van a acabar apretando ese botón para hacer el traspaso, pero es muy complicado, es lo que tú comentas. Los Lakers no tienen nada que ofrecer prácticamente aparte de esas 2 rondas, o sea, nada que ofrecer, evidentemente que no sea Anthony Davis, o sea, nada atractivo para traer a otra estrella como puede ser el caso de Kyrie Irving, pero es que es muy arriesgado tirar esta temporada a la basura, encima la tiras, pero tampoco vas a hacer un tanking exagerado que puedas quedar por abajo y puedas pues coger un joven interesante, ¿no? O sea, va a ser un tanking Entonces, de incluso jugar el play-in, quedarte fuera, o incluso me meto y al final, en cuanto al draft, no me interesa. Entonces es muy complicado, es muy, muy complicado, pero yo creo como tú que van a acabar haciendo el traspaso. Y ahí yo creo que otro gallo va a cantar para estos Lakers, porque como tú bien comentabas antes, no sé si todavía sería un equipo para ser campeón. Evidentemente, pues podría serlo, tiene las mimbres y tiene los jugadores para serlo, pero es que el oeste cada vez está más complicado, más competido, las temporadas son muy largas. También, evidentemente, hay que hablar de Anthony Davis y de si se puede mantener sano toda la temporada, también cuánto le van a forzar, cuántos partidos va a jugar, pero creo que el tema Anthony Davis también hay que hablar de ello porque es algo clave para estos Lakers. Obviamente el tema LeBron es clave, pero la estrella de estos Lakers, son campeones, tiene que ser Anthony Davis. sí, este año además Anthony Davis se postula como la opción número 1 en ataque, que teniendo a LeBron James en el equipo, ya es decir. Pero volvemos a lo que decía al principio del vídeo y es, imaginémonos que hacen el traspaso. em, para que sean campeones los Lakers, tanto LeBron o Anthony Davis tienen que ser top 5 jugadores de la temporada. LeBron, duele decirlo, no sé si está ahí en playoff, puede estar perfectamente, eso ya Sí. lo sé. Anthony Davis, o sea, hay muchas dudas en torno a los dos y en que solo ellos dos puedan comandar el equipo otra vez a campeonar ahora mismo, porque Anthony Davis tiene una salud muy frágil y LeBron James ya tiene muchos años. Entonces, es bastante. Por eso realmente los Lakers dudan con Irving, porque si añades esa tercera pata, sí que hay más alternativas. Alguien Claro. puede tirar, cuando no esté LeBron, pues tira Irving, cuando no esté Davis, pues son LeBron e Irving. Bueno, pero si solo quedan ellos dos como Star Power, me deja bastante más dudas, la verdad. Y te deja dudas a nivel de qué suelo. O sea, ¿cómo verías el suelo de estos Lakers? Si quieres, puedes dármelo situación actual, Sí. situación traspaso, un poquito por si hay traspaso para que se pueda hablar de los. Y luego, ¿cuál ves el techo ahora mismo y el techo en el caso de haber este traspaso? Vale. Situación actual sin traspaso, el suelo lo ve en play-in. Me cuesta mucho, que me costaría ver que no se clasificaran a play-in. Eh, y luego ya, a saber, techo sin traspaso, pues igual play-in también. Es que es muy, 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 muy complicado. Además, vas a tener a Russell Westbrook, que sabe que no le quieren ahí. Sí. Eh, una configuración de plantilla muy complicada.
sea, es inviable por todos los lados. Y luego, imaginémonos que se haga el traspaso, entonces, techo, fíjate que bueno, techo podría ser el anillo. Ujú. O sea, sería una temeridad decir que no. Ahora, no los veo favoritos, la verdad. Sí, sin duda. Eh, complicado. Yo el techo con esto, es que a mí ver los campeones es algo que me cuesta muchísimo, incluso con esto y sobre todo lo que llevamos comentando a lo largo del vídeo, que es que el oeste es muy, muy potente. Luego también el este se ha reforzado muy bien y tiene grandísimos equipos, pero es que el oeste se las trae, la verdad, se las trae, se las trae. Y bueno, oye Alberto, ya para acabar el vídeo, sí que me gusta que mis invitados hagan una especie de predicción entre los 5 equipos que analizamos, un poco en qué orden los situarías, de cómo van a quedar en la regular season. Si quieres, por introducir, te digo yo primero la mía, un poco para que me digas ¿Vale? cómo lo ves, y luego ya pues te adaptas y me dices en plan cómo lo ves tú. Para mí, yo confío mucho en estos Clippers, entonces voy a ir con los Clippers en primera, o sea, no en primera posición del oeste, sino de estos 5 equipos el primero clasificado en regular season. Luego iría con los Golden State Warriors. Luego, aunque creo que van a bajar y pueden llegar a ser una decepción esta temporada, metería a los Phoenix Suns, evidentemente. Y luego ya dejaría a los Lakers y luego, pues evidentemente, pues más abajo a los Sacramento Kings. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te cuadra? ¿Cambiarías algo? Cuéntame un poco. Yo cambiaría ahí alguna cosa, pero sí, me cuadra lo que dices totalmente. Yo me la jugaría con Golden primero. Uh-huh. Fíjate que me la jugaría incluso con Phoenix segundo, Uh-huh. porque Clippers, es lo que digo, es un equipazo, pero estoy seguro de que van a rotar muchísimo y porque no se la van a querer jugar. O sea, es un equipo que está enfocado a ganar y el Sí. resto le va a dar igual, porque además le va a dar igual en qué posición quedar en playoff, porque son muy buenos. Entonces, creo que se van a dejar llevar tranquilamente, velocidad crucero, terceros. Y luego, si no hay traspaso de Lakers, los Sacramento pondría por incluso delante, por ¿no? debajo de los Kings. Yo lo iba a hacer, pero me parecía duro. Me Es parecía muy duro. bastante duro, es muy duro, es muy duro, sí, sí, sí. Digo, a ver si no se nos va a Es echar muy encima flojo. algún aficionado de los Lakers o algo y que no No, queramos eso. también es por darle juego. O sea, Sí, sí. sí, sí, sí. No, no, Evidentemente, oye, si hay traspasos, pues los Lakers suben y lo normal sería que los Lakers quedaran por encima de los Kings. sí. No, bueno, Pero yo el sí, otro día lo leí por ahí, no sé si fue en un hilo por ahí por Twitter, que no me acuerdo quién era exactamente, pero decía que él había puesto a los Kings por delante de los Lakers, ¿eh? Si no había traspaso. Y tampoco puede ser tan raro. Es que los Lakers ahora mismo, es lo que tú comentabas al principio del análisis, son un auténtico polvorín. sí. Sí, y que es que además, tú imagínate que hay una lesión, que se lesiona Anthony Davis, se queda LeBron jugando Y... con. LeBron va a seguir a lo suyo, porque además esta temporada va a ser la del récord de Kareem Abdul-Jabbar. Sí, Entonces, LeBron va a seguir a lo suyo, pero es que es LeBron contra el mundo con una plantilla rarísima. sí. Rarísima. Entonces, por mucho que esté LeBron los va a mantener, pero no hay por dónde cogerlo. Una cosa es mantener y otra cosa es ganar partidos. Claro, sí, sí, Eso es. sin duda. Oye, Alberto, pues nada, me ha encantado este análisis, tenerte aquí. Como dije al principio del Igualmente. episodio, tenía muchísimas ganas de que te pasaras por aquí y analizar una división que yo sabía, bueno, lo hemos estado hablando, que te gustaba bastante, tenía mucha chicha para hablar. Y nada, darte las gracias por haberme dedicado esta hora casi de tu tiempo, que ya sé que estás a tope, no solo con drafteados, sino con estudios y con todo. Y nada, como siempre hago con los invitados, desearos la mayor de las suertes, sobre todo en el proyecto con drafteados, con el tema de los estudios. Y que nada, ya sabes que a partir de ahora, Cancha NBA, el podcast, en Twitter, donde tú quieras, es tu casa y que si algún día quieres pasarte por aquí a comentar cualquier cosa, sin ningún tipo de problema. Mil gracias. Ya sabes que el placer es mío y vengo aquí encantado, entonces, cuando quieras, encantado de repetir. Muchas Genial, gracias. pues a lo largo de la temporada repetiremos seguro. Bueno, tío, pues nada, eso. Muchísima suerte, a disfrutar de la temporada, que viene una temporada muy cargadita. Y nada, eso. Un fuerte abrazo.